Esto es Quemando Rueda y aquí se habla de coches. Bueno, en el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, vamos a hablar un poco sobre estos últimos días que hemos tenido de test en Barcelona y voy a sacar también unas pequeñas conclusiones que podemos extraer del rendimiento de los equipos. Ya sé que, desde luego, de unos test que encima son a puerta cerrada y tenemos muy poca información, se pueden sacar pocas conclusiones. Pero bueno, podemos comentar un poquito lo que ha sido estos test para los equipos y bueno, si queréis podemos empezar ya con el vídeo. En primer lugar, vamos a hablar de lo que ocurrió el miércoles, ¿vale? El miércoles, bueno, como ya os dije en el vídeo anterior, si el martes ya hubo poca actividad en pista, solo corrieron Red Bull y Ferrari, el miércoles prácticamente, bueno, sí que corrieron más coches, pero realmente hubo muy poca noticia. Hubo dos banderas rojas. La primera, protagonizada por el Audi de Hülkenberg, y la segunda por el Racing Bulls. No me acuerdo ahora bien si era Lawson o Lindblad. Juraría que era Lindblad. Pero bueno, esas fueron las únicas dos banderas rojas del día. Destacable de ese día, el buen hacer de Mercedes. Están dando muchísimas vueltas. eh, Preocupa muchísimo. Son siempre, bueno, junto a McLaren, si no recuerdo mal, en jueves, están liderando las tablas de tiempos y desde luego parecen ser el equipo a batir. Están ya empezando con tandas largas. Es el equipo que más vueltas está dando, juraría que junto a Haas. Desde luego es un equipo que a priori preocupa y parece que va, como he dicho, parece que va a ser el rival a batir. Em, lo último de destacar este día, que por fin llegó el Aston Martin, ¿vale? Aterrizó en el aeropuerto de Girona y fue trasladado por la tarde al circuito. Poco más de ese primer día y bueno, y eso pasamos ya con el segundo, en el que lo más destacable fue la presencia de Aston Martin, pero a eso vamos luego. Bueno, quiero hablar primero del trompo de Hamilton. Estamos en una pretemporada, no es preocupante, pero bueno, sí que es curioso ver al piloto de Ferrari pues empezar ya con algún problema en la pretemporada. Pero como he dicho, no tiene relevancia, no tuvo consecuencias en el coche. Un trompo, fue un 360 en pista y ya, no hubo ningún problema más. Así que ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Mercedes, otra vez Mercedes, muchísimas vueltas. Si os dije que el miércoles ya rodaron muchísimo, este último día que estuvieron en pista aún más. No sé si fueron 90 y pico vueltas de Antonelli por la mañana y otras 90 y pico de Russell por la tarde, marcando buenos tiempos. Que ya sé que los tiempos no son relevantes en estos test de pretemporada, pero sí que es un indicador que hace ver que el Mercedes por lo menos está. Y como ya he dicho antes, como ya he dicho en anteriores vídeos, va- parece que va a ser el rival a batir. ¿Quién le puede plantar cara? ¿Quizá McLaren? ¿Quizá Aston Martin? Mm, ya veremos. Bueno, Aston Martin, la noticia del día de ayer. Salieron por fin a pista, salieron al final de la sesión, si no recuerdo mal, a media hora de que acabase, y dieron 5 vueltas. Y desde luego acaparó todos los titulares de la jornada de ayer. Em, en primer lugar, eh, pues, ¿qué puedo contaros? El concepto del coche es radical. Newey ha hecho algo diferente, desde luego. Llama la atención por sus pontones, que están muy... El final de los pontones está muy compactado, compacta mucho el coche y el motor, como ya dijeron desde Aston Martin, que sería así. Llama la atención las suspensiones, sobre todo las traseras. Llama la atención el alerón trasero. No sé dónde lo he leído, no me acuerdo bien ahora dónde fue, no puedo citar la fuente, pero sí que leí que en el alerón delantero del Aston Martin, em, el alerón en sí era muy básico. El activador de la aerodinámica activa del alerón delantero, es decir, los activadores del DRS, no estaban. O sea que es un indicador
que nos hace ver que los tiempos que marcarían en el día de hoy están muy por debajo de lo que son en realidad, como todos los equipos, y más con otra cosa que os voy a contar después. Otro titular que nos dio Aston Martin fue, bueno, pues que a las 5 vueltas de salir, el Aston Martin en el que estaba subido Stroll se paró. No es preocupante, no fue un problema de motor. No nos han confirmado de qué, pero por lo menos de motor de combustión. No sabemos si fue de la parte eléctrica, pero sí que tuvo un percance. Desde el equipo reportaban que no era nada grave. Pero bueno, llama la atención. De todas formas, es la primera vez que el Aston Martin salía a pista. No me parece un motivo para preocuparse. De hecho, desde luego la jornada de ayer ilusionó más que preocupó. Y por último, em, vamos a pasar ya a hablar de la jornada de hoy, en la que hemos tenido muy poca información. Se ha restringido mucho más la seguridad alrededor del circuito y hemos tenido, pues eso, más allá de tiempos, hemos tenido poca información. No se saben las vueltas que han dado los pilotos, pero estimo que Alonso ha estado montado en el Aston Martin todo el día y estimo que, bueno, por la mañana hizo, no sé si fueron 49 vueltas y ha hecho tandas largas esta tarde. Así que a priori, pues habrá hecho más de 50 vueltas seguro, debe estar por las 60, 70, 80, no sé. Y tampoco creo que lo sepamos hasta dentro de un rato, pero sí, buenas sensaciones por parte de Aston Martin, no han tenido ningún problema. De hecho, em, iban capados. Según Soy Motor, el pico de velocidad que han tenido ha sido de 290 kilómetros por hora. Iban con el motor de combustión a tope, pero sí que es cierto que tenían limitado la parte eléctrica y no les permitía ir a más de 290 kilómetros por hora. De todas formas, los tiempos, por mucho que hubiese estado en unos 16 como Ferrari, como McLaren, no hubiese sido significante. Los tiempos en pretemporada no son insignificantes, pero sí que han conseguido rodar en tiempos decentes de primeras, el primer día que rodaban seriamente. Así que es una buena noticia, desde luego. Y del día de hoy, poco más. Ha liderado la tabla de tiempos Hamilton en 1.16, es creo que han llegado a rodar. Y eso, poco más del día de hoy. Así que nada, si os parece, vamos a pasar con las conclusiones y no la voy a hacer de todos los equipos, ¿vale? De los equipos que creo que tienen algo de relevancia o tienen cosas que se puedan comentar o que tengamos cosas interesantes para contar. En primer lugar, Mercedes. Yo creo que ya lo he dicho todo. Va a ser el equipo a batir. Lo digo por quinta vez. Es el equipo que más buenas sensaciones está dando, que parecía que iba a ser más rápido antes de empezar los tests y que más ha rodado, que más rápido ha rodado. No han tenido ningún problema de fiabilidad. Desde luego, eh, cualquier equipo firmaba los test de Mercedes. Así que nada más que aportar del equipo Mercedes. Ya con esto termino. Pero bueno, desde luego da miedito. Ferrari. Ferrari es otro equipo em, con el que yo personalmente tenía las expectativas bajas. Em, Desde Maranello, las informaciones decían, o los rumores decían, que podía ser un año complicado. No eran muy alentadoras las informaciones que salían desde dentro, pero los test no han tenido ningún problema aparente. Sin más, es un equipo que ha rodado bastante, ha rodado bien, ha rodado sin problemas, que es lo que buscas en unos test de pretemporada. Así que poco más de Ferrari. Desde luego, si la nota que se le tuviera, joder, si se le tuviese que poner una nota a Ferrari, sería un notable. Han hecho lo que se tiene que hacer en unos test. Vamos a pasar ahora a Red Bull, eh, del que esto es un poco de especulación por mi parte, pero a priori yo creo que es el coche más difícil de conducir.
sabemos el tema que ha pasado en los últimos años con Verstappen, que si los compañeros no se han adaptado y tal, y eso hacía bueno, y que el modo de conducción de Verstappen hacía que el coche fuese más complicado de conducir, pero desde luego es el equipo que más problemas no mecánicos ha tenido. Ha tenido un montón de salidas de pista, tanto Hadjar como Verstappen. Hadjar, el propio Hadjar tuvo el martes un accidente. Parece un coche complicado de conducir. Más allá de eso, no parece que tengan problemas de fiabilidad. Así que hay que estar atentos a Red Bull, pero bueno, más allá de esas salidas de pista y ese accidente costoso de Hadjar, porque no pudieron rodar ni miércoles ni jueves, han rodado hoy. Yo creo que es una pretemporada correcta por parte del equipo Red Bull. De McLaren sabemos muy poco. Han rodado en tiempos similares a los Mercedes, pero han rodado mucho menos. Han tenido algunos problemas. Parece que están un pasito por detrás. Repito, esto es pura especulación. De los test se pueden sacar muy pocas conclusiones ciertas, pero aparentemente parece que están un paso por detrás de McLaren. Respecto a Aston Martin, pues yo creo que ya lo he dicho todo. Tengo que destacar que no han tenido casi ningún problema, que han rodado bien hoy. Es cierto que no es una buena noticia hacer un solo día de pretemporada aquí cuando podías tener tres. Sí que es cierto que Newey quería apurar con el desarrollo y por eso han tomado la decisión de llegar más tarde a estos test. Pero bueno, el día de hoy se acaba con sensaciones positivas. Alonso ha rodado bastante, no han tenido ningún problema. Así que, bueno, ningún problema aparente, luego no sabemos. Así que, bueno, yo creo que el equipo sale con buenas sensaciones de estos test. Y por último, he estado mencionando equipos que pueden aspirar a cosas un poco más grandes. Ahora voy a hablar de Audi, que ha tenido, yo creo que después de Cadillac, esperable, em, la peor pretemporada de los equipos de media tabla. Sabemos que Cadillac no es media tabla, pero me refiero a que ha sido el equipo que peores sensaciones ha dado después de Cadillac y obviamente de Williams, que no ha compadecido. Eh, Han tenido muchos problemas de fiabilidad. Todos los días que han salido han tenido algún problema de motor. Recordemos que también hicieron un shakedown en el propio circuito de Barcelona a principios de año y también tuvieron problemas de motor. No han rodado demasiado. No es muy alentadora la pretemporada de Audi. Veremos cómo se presentan en Bahrein y veremos cómo se presentan en Australia, si han solucionado esos problemas de fiabilidad y si pueden mejorar, hacer el coche más competitivo. La única buena noticia que ha salido de Audi en las últimas semanas es que se acercan al peso mínimo, que ya es bastante. Así que, bueno, expectantes con Audi. Y nada más. Yo creo que con esto podemos concluir el vídeo. Yo creo que he informado ya suficiente de lo que han sido estos test de pretemporada. Espero que os haya gustado estos dos vídeos, como ya he dicho, de los test. Y eso, si os ha gustado, pues darle apoyo, que se agradece mucho. Y ya está. Y nos vemos en el próximo vídeo.